Mi nombre es Florencia Sofía Ispizúa y en este módulo de Administración Contable e Impositivo quiero hablarles un poquito del impuesto a las ganancias, la confección de la declaración jurada anual. En primera instancia, lo que les quería comentar es que cuando vayan a tener que efectuar una declaración jurada o ayudar a un contador o a la persona que efectúe la declaración jurada de ganancias, no se van a encontrar con toda la información así como se les da en los planteos, en los casos prácticos, sino que hay que solicitarla al cliente. Entonces, para eso siempre es bueno tener una guía o un esquema de cómo solicitar la información y qué información hay que pedir. Porque, ¿qué pasa? No siempre los saldos bancarios se los van a dar y el día que se lo piden, sino que hay que fijar una fecha límite, porque si no, las declaraciones juradas vencen, supóngase el día 20 y ustedes están corriendo hasta el día 19 pidiendo los datos. Entonces, es crear los mecanismos primero para reunir la información. En cuanto a la liquidación de ganancias, una vez que tienen la información, que conocen al cliente, que saben la actividad que se desarrolla, lo primero que tienen que tener en cuenta es en qué categoría de ganancias lo encuadran, si es en primera, segunda, tercera o cuarta. Si es trabajo personal o en relación de dependencia, irá a cuarta categoría. Si es una ganancia derivada de empresa o de una explotación comercial, la encuadrarían en una tercera categoría. Si es una ganancia derivada de intereses o títulos o acciones, la encuadrarán dentro de una segunda categoría. Y si es una renta derivada de alquileres, básicamente la encuadran en primera categoría. Eso es a grandes rasgos. ¿Para qué es importante ver en qué categoría se encuadra la renta? Eso es porque después, en base a la categoría que tributa el contribuyente, se van a deducir los gastos de una determinada manera, por ejemplo, y los ingresos, el principio de lo devengado lo percibido. Primera y tercera categoría tributan por lo devengado, y segunda y cuarta categoría por el método de lo percibido. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos se imputan al año fiscal siempre y cuando se hayan percibido. Ese es el criterio de lo percibido. Y lo devengado es siempre y cuando se devengue en un periodo. Después hay deducciones que son válidas para la primera y segunda categoría y para la tercera no. Entonces, lo primero que hay que hacer es encuadrar en qué categoría de ganancias se encuentra. Una vez que determinan que la ganancia pertenece a la primera categoría, segunda, tercera o la que sea, estudian qué deducciones pueden aplicar para esa categoría de ganancias, siempre y cuando estén vinculados a la actividad. Siempre todos los gastos que se pueden deducir en ganancias son aquellos que estén vinculados a la actividad gravada. Una vez que determinan el resultado neto, digamos la ganancia neta del año, ingreso menos gastos, entonces ahí se calcula cuánto es el impuesto a las ganancias, de acuerdo a una categoría, de acuerdo a una escala que existe en el artículo, en un artículo que establece en la ley de ganancias, que va diciendo que si gana de 0 a 10, por ejemplo, tributan el 9%, después si gana de 10.000 a 20.000, un importe fijo más un importe porcentual por el exceso de un determinado límite. Bueno, hay una escala de ganancias que en el material está. Entonces, de esa manera se calcula cuánto es el impuesto a las ganancias. Después, ahí, una vez que tienen determinado el monto del impuesto, por ejemplo, 1.000 pesos, se deducen los anticipos si es que los hubiera pagado. Y ahí también se deducen las retenciones. Y recién ahí queda el impuesto a ingresar. Primero, determinan la categoría de la ganancia que pertenece al contribuyente. Después, los gastos que corresponden a esa categoría. Después, llegan a un resultado neto, ¿no? Entonces, luego tienen que restar las deducciones personales. Para eso tienen que tener la información. Si tiene hijos, si tiene esposa, si la esposa tiene ingresos, si no los tiene, porque se pueden deducir si la esposa, por ejemplo, se puede deducir si no tiene ingresos. Si tiene ingresos no se puede deducir. El hijo, si es menor de 24 años, si no lo es, si percibe ingresos. O sea, hay que estudiar un poquito al contribuyente en todas las características que tiene. Entonces, y
por esposa, por hijo, hay un monto a deducir. Entonces, una vez que deducen, determinan la ganancia neta, deducen las cargas de familia y otras deducciones personales y determinan lo que se llama ganancia sujeta a impuesto. Ahí aplican la escala y recién ahí van a determinar el impuesto determinado. Después restan anticipos y retenciones y recién ahí el impuesto a ingresar. Pero lo que sí es no mezclar los anticipos con los gastos que lo deducen directamente de los ingresos. Eso es básicamente la liquidación de impuesto a las ganancias.